esta información sea disponible. Tenemos que acordar entonces, como les decía, lo que les falta en términos de evaluación. Va a ser una tarea más, el control número 4 con lo que saben del control número 4, y lo que sí tenemos que fijar es una fecha para la evaluación, que en realidad es como siempre, como si fuera un control, pero la que vale, la que va a ser al final del curso, o sea, en fecha de exámenes. Yo no entiendo bien todavía cómo funciona el periodo de exámenes, si ustedes tienen, si yo tengo calendario, o sea, yo no sé cuándo ustedes tienen otras evaluaciones, por lo cual no sé bien cómo organizar para que no tope. Entonces voy a preguntar, yo no sé si ustedes ya tienen información, o voy a preguntar yo a la escuela cómo funciona, porque no todos los cursos hacen exámenes, es un poco más... O sea, el nuestro no es un examen de verdad en el sentido que no vale 40%, vale lo que tiene que valer un control, pero igual necesito que ustedes estén disponibles. Es que según la regla que habíamos dicho al principio, este vale 20%. Ahora, si tú te haces los cálculos y te dice que un 1 que te vale el 20% está bien, o sea, es tu elección, pero no es un examen, o sea, no es un examen tradicional del cual ustedes se pueden eximir, en el sentido que, como les dije, yo ahora básicamente le di estos 3 controles, el cuarto es si lo necesitan, y entonces yo tengo que evaluar de alguna manera todo lo que vamos a hacer en las próximas 4 semanas, porque si no, si tú te puedes eximir, o sea, es como que ahora se cierra el curso de macro, y igual un poco too much, ¿no? O sea, sería un poco too much. Entonces, no, o sea, a priori no, yo no doy la opción de eximirse porque, repito, no es exactamente un examen, vale poco, vale menos, no vale como un examen. Ya. Pero esto, o sea, si alguien aquí tiene información sobre cómo va a ser, cómo tienen el calendario, si no, yo voy a preguntar información entre medio oficial a la escuela para saber en qué fecha lo ponemos, básicamente, esta evaluación que va a ser como un control, etcétera, pero no sé cuándo ustedes tienen otras evaluaciones, entonces no sé bien cómo ponerla pues, por este lado, por ahora, por esta razón. Solo sabemos entre qué fechas son los exámenes. Exacto, no la fecha exacta de cada año. Exacto, la misma cosa que sé yo. Y el caos viene del hecho que, por lo que entiendo, no todo el mundo va a hacer exámenes, por lo cual no sé si la escuela va a dar un calendario. Yo creo que debería, porque si no las cosas se enredan. Entonces voy a pedir a la administración si nos dan un calendario para decir cuándo yo puedo poner mi control de macro para que no le tope con otras cosas. Así que yo esto lo averiguo y les cuento el más pronto posible. Porque si ustedes tampoco saben la fecha, entonces como que no hay un calendario todavía. O sea, no sé yo que estoy despistada, pero no tanto, o sea, no tengo esta info todavía. La voy a pedir a René y a los otros de la escuela. Ok. Esta era mi parte, mi pregunta, o sea, no sé si... así es, Lisette. Queda tarea 3, que quiero que la hagan. Control 4, que es básicamente a discreción de ustedes, entonces lo que importa es que nosotros le demos le tenemos que entregar la nota, ¿ok? Entonces yo no voy a hacer el control 4 antes que tenemos bien la nota del control 3, porque ustedes tienen que elegir básicamente, según lo que tienen de control 1, 2 y 3, si van a hacer el 4, sí o no. El 4 básicamente funciona entonces como, si tú hiciste los 3, pero quieres subir una nota, o si tú no hiciste uno de los 3 controles por razones varias, por ejemplo, había chicos que estaban en el business camp, o personas que estaban enfermas, qué sé yo, para esto sirve el control número 4. Y examen, sí, examen entre comillas. Exacto, Lisette. Según de base no había dicho que se eliminaba una nota de tarea. Nosotros llegaríamos a hacer, esta sería la tarea número 3. Exacto, como son solo, yo no había dicho que sacábamos una nota de control. Había dicho que sacábamos notas de tarea, yo esto no me acuerdo, pero es que no alcanzamos a hacer 4 tareas, alcanzamos a hacer solo 3.
por lo cual creo que van a tener que ser las 3 notas, a menos que no haya alguno que tiene una nota, o sea, no, las tareas, yo me acuerdo el promedio está como alrededor del 5 algo, pero claro, puede haber alguna situación complicada. Decimos que esto lo dejo abierto en el sentido que la tarea, en teoría yo no sacaría una nota. Si hay personas que tienen una nota muy baja en alguna de las tareas, organizamos, entre comillas, una tarea recuperativa, pero que haga solo la persona que necesitan mejorar sus notas. Yo estoy súper disponible a hacer control número 4, control número 5, o sea, control recuperativo hasta que estamos, o sea, no hay ningún problema de este punto. La última clase, Josefina pregunta, la última clase fue el 10 de noviembre. Sí, sí, porque el 12 fue el control. Entonces no tienen video el 12 porque está el control. Entonces ahora retomamos, así es, el martes antes del control, exactamente. Así ahora retomamos con los contenidos. El plan, entonces nos quedan 4 semanas de clase. El plan sería el siguiente. Esta semana, tranquilos. La próxima semana le voy a dar una tarea de hacer en pareja. Y después nos va a quedar el tiempo para hacer el control número 4, según apenas decimos, estamos seguros que tengan toda la nota, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el plan es el siguiente. Esta semana, nada, o sea, estudian, ven. Próxima semana, el jueves les subo el anuncio de la tarea. Y después, básicamente, nos queda tiempo y tenemos que fijar una fecha para el control 4. Y si hay personas que van a tener necesidad de hacer una tarea recuperativa, lo vamos a organizar también, pero depende de la... No, dejemos libre las parejas. Parejas libres. Profe, Sí. los que hicieron el control recuperativo 1, ese se reemplaza, ¿cierto? ¿O se promedia? No, se reemplaza, o sea, se reemplaza. Si desde el control número 1 se saca la nota mejor entre el 1 y el 1 Ah, ya, recuperativo. ya. Sí. No, Gracias. sí, perfecto. Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿tienen claro más o menos el, el schedule de este curso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna otra duda de organización? ¿O puedo retomar? Ok, retomo. Le explico el plan. Ahora tenemos que terminar de ver algo que estaba en el grupo de láminas que se llama siempre clase módulo 2, ¿ok? Que no alcanzamos a ver. Yo imagino que en términos de contenido sobre curva de Phillips estamos ok, en el sentido que le subí la pauta. Imagino que con Catherine hoy van a hacer un ejercicio que también puede ser de revisar la tarea, la pauta del control. Si tienen dudas, por supuesto, no es ningún problema, pero hasta ahora imagino que, o sea, si me van diciendo. Entonces, ¿qué les decía? Tenemos que terminar de ver algo que estaba en el grupo de láminas anteriores y después vamos a pasar a hablar con todo lo que hemos visto, o sea, curva de Phillips y lo que vamos a ver hoy, que básicamente esta primera parte de la clase que se llama ley de Okun. ¿Ok? Esto nos sirve para construir e ir a hablar un poquito más en los detalles de política monetaria. Una última pregunta, perdón, en el chat. En el examen van a entrar los contenidos últimos, o sea, no todo la materia, lo que básicamente no entró en el control, básicamente a partir del control este último que hicieron. O sea, a mí el examen me sirve para que le dé un incentivo a estudiar lo que estamos empezando a ver ahora, o sea, básicamente de política monetaria, lo que alcanzamos a ver de política fiscal y crecimiento. O sea, no todo la materia, la última parte de la materia, la que no entra en los otros controles, básicamente, que no entró, perdón, en los otros controles, ¿ok? Pero, o sea, no que se tiene que olvidar de economía abierta, pero honestamente no le voy a pedir economía abierta, ¿ok?
Repito, es para alinear los incentivos, porque si no, de aquí a las próximas 4 semanas, ¿cuál es el incentivo de ir estudiando si saben que nunca le van a pedir estas cosas? Somos todos un poco míopes, ¿no? Stick and carrots funciona para todo el mundo. O sea, yo también me tengo que dar sticks, si no, no funciona, ¿no? Y carrots también. ¿Está bien, Belén? ¿Se entiende? Ok, súper. De nada. Ok, entonces, ¿de dónde retomamos? Curva de Phillips, entonces hemos visto las relaciones entre tasa de inflación y tasa de desempleo, con la expectativa, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que hacer, básicamente queremos hacer un link entre lo que nos dice la curva de Phillips, entonces la relación entre inflación y tasa de desempleo, poner un link entre lo que es la tasa de desempleo y el PIB, o sea, la tasa de crecimiento del PIB, ¿ok? Esta es cómo hacer este link entre producción, o sea, desempleo y producción, o sea, PIB, o sea, crecimiento del PIB. Cómo hacer este link lo tenemos que ver ahora y es lo que les decía, se llama ley de Ocon. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo procedemos? Nosotros para escribir, o sea, cuando hemos visto la curva de fijación de precio, fijación de salario, ¿ok? Entonces, espere que pongo la... ¿Dónde está? Oh, se me desconectó la tableta, quería mostrar mi cosa, pero parece que no, se me desconectó. Perdón. Ahora sí. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí. Si se acuerdan, cuando hemos escrito la curva de fijación de precios, hemos dicho cómo la empresa fija los precios. Yo les decía, las empresas, puesto que tienen poder de mercado, estamos en competencia monopolística, pueden cobrar un margen que llamamos M sobre el costo marginal. Okay, si estuviéramos en competencia perfecta, o sea, en competencia perfecta básicamente M es igual a 0. Mayor es M significa que mayor el markup o margen que la empresa puede cobrar, menor básicamente el nivel de competencia. ¿Okay? Entonces, esto es en competencia perfecta. Ahora, si se acuerdan, el decir entonces que en competencia perfecta, básicamente yo tendría precio igual W, que significa lo que ustedes saben perfectamente, precio igual, o sea, la condición de óptimo, la condición de primer orden, ¿verdad? De competencia perfecta me dice precio igual costo marginal. Ahora, si yo le digo que el costo marginal de la empresa es W, que sería el salario nominal, o sea, básicamente esto venía de haber hecho la hipótesis simplificadora que yo para producir Y, el nivel de producción, necesito solo trabajo. Entonces, básicamente, de manera, era una simplificación, habíamos dicho, considera una función de producción del tipo producto igual horas trabajos. N es el número de personas trabajando, si consideramos que cada una trabaja un número fijo de hora, o horas, el total de las horas trabajadas, ¿ok? Entonces, esto es el factor trabajo. Entonces, lo que hemos hecho es una hipótesis simplificadora de decir que yo para producir necesito solo trabajo y además esta función de producción es básicamente 1 a 1, ¿ok? Cuando ustedes han visto en micro, hemos visto una situación un poquito más interesante, diciendo que yo puedo tener una función de producción que depende, por ejemplo, de capital y trabajo, y después cómo son los rendimientos de escala, cómo son la productividad marginal, esto de las cosas que han visto en micro, ¿ok? Aquí nada de tan sofisticado, hemos utilizado esta como hipótesis básica, ¿ok? Hipótesis no creo que sea con Y, hipótesis, no sé cómo se escribe. Y esta es nuestra hipótesis, no lo escribo porque no sé seguro si Y o I latina, ¿ok?
Ahora... Latina, profe. Y latina, gracias, por hasta la ignorancia total. O sea, entonces, esta era nuestra hipótesis, ¿ok? Que hemos hecho. Perfecto, entonces, si continuamos con esta hipótesis, ¿ok? De Y es igual a N, y además les digo que tienen que considerar L, donde L es la fuerza trabajo como fija. Entonces, ¿quién es la fuerza trabajo? Acordémonos una vez más de las definiciones. Entonces, esto lo cancelo entonces. Justo para acordarnos, hemos hecho la hipótesis que Y es igual a N. Después, si se acuerdan, hemos definido fuerza trabajo es la suma de empleados, pero tengo que utilizar siempre la misma notación. Entonces, escribimos así. E de gente empleada, ¿ok? Entonces, trabajo total. Empleado más desempleados, ¿ok? Y esto en la notación de la slide se llama L. Ahora, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver, lo acaban de ver ustedes en el control, de la población en edad de trabajar. Entonces, llamámoslo así, población en edad de trabajar, decimos 15, 65 años, ¿ok? En realidad, la gente de esta edad, sobre la cual nosotros decimos nos concentramos, puede estar en tres situaciones: o está empleada o está desempleada. Esto le da la fuerza de trabajo que llamamos L, pero también podría estar inactiva, ¿verdad? Y de hecho el control y todo, o sea, el ejercicio, perdón, del control y todo lo que hemos visto ahora en la situación económica y la pandemia, es que en realidad mucha gente se fue de aquí hacia la inactividad, ¿ok? Entonces ustedes saben que esto no es fijo, o sea, la distinción entre inactividad y fuerza de trabajo no está fija, o sea, depende de la condición económica. Pero, para hacernos la vida simple, yo aquí le voy a decir, supongan, entonces hacemos dos hipótesis simplificadoras. Una, que que la producción es igual a N, discúlpeme con la anotación, estoy un poco, no estoy consistente entre las lines y la lámina, entonces, perdón, N son los empleados, no sé de dónde me salió N de las slides, pero para que sea consistente, ¿ok? Empleados, o sea, gente que está trabajando, empleado más desocupados, esta es la fuerza de trabajo. Entonces, le estoy diciendo de hacer dos hipótesis. Uno, Y igual a N, y dos, considerar que en realidad L está fijo, ¿ok? Le puedo poner un L barra. Lo que ustedes saben no es así en la realidad, y sobre todo hoy en día esta hipótesis es una hipótesis muy mala, pero la hacemos, o sea, le estoy diciendo, bajo esta hipótesis, ¿ok? Si esto fuera el caso, ¿cuál es la relación entre la tasa de crecimiento del producto y el desempleo? Bueno, bajo la hipótesis que le estoy haciendo aquí, básicamente la relación sería 1 a 1, porque aquí le estoy diciendo, para producir necesito solo gente empleada. La fuerza de trabajo está fija, L aquí está fijo, entonces por un L fijo, si N baja es porque U sube, ¿ok? No hay otra posibilidad, bajo esta hipótesis le estoy diciendo, ¿ok? Entonces, bajo estas dos hipótesis simplificadoras, la relación entre crecimiento del producto y crecimiento del trabajo sería 1 a 1. En este caso, yo le estoy diciendo, porque aquí hay un menos, porque aquí es la tasa de desempleo. Entonces yo le estoy diciendo, bajo esta hipótesis, si N baja, significa que U está subiendo, y si N baja, Y baja, ¿ok? Entonces, esta es una relación de tipo negativo. ¿Se entiende esto que le estoy escribiendo aquí? ¿Esto que está escrito aquí se entiende? Lo que le estoy diciendo hasta ahora, una manito por arriba estaría suficiente, donde está la lista de los Sí, participantes. profe, se entiende. Súper, perfecto. Ahora, yo le podría decir entonces, Lisette, sí, la repito. Entonces le estaba diciendo, yo quiero hacer un link entre
como el desempleo y la producción. En realidad, el link directo es, bajo la hipótesis de función de producción, que es esta, yo sé que si sube n, sube y, y viceversa, si baja n, baja y. Esto lo sé. De otro lado, bajo la hipótesis que L barra es fijo, porque le estoy diciendo que bajo esta hipótesis L fija, si es, aquí está constante, la única es que si n baja, esto me está diciendo que U sube. No hay posibilidad que la gente se vaya a la inactividad, etcétera, porque le estoy diciendo que L, fuerza de trabajo, es constante. Entonces, si esto fuera bajo estas dos hipótesis simplificadoras, yo tengo una relación directa 1 a 1, en el sentido que esto es menos 1 que multiplica, ¿ok? U chico es tasa de desempleo. U grande, U mayúsculo, es el número de los desempleados. La diferencia entre el mayúsculo y el minúsculo es que esta es como para decir, tengo 500.000 personas desempleadas, pero ustedes saben, la tasa de desempleo, acuérdense siempre la definición, perdón, la tasa de desempleo, U chica, es el número de los desempleados dividido por La fuerza de trabajo. Muy bien, entonces como nuestra notación la hemos llamado L, ¿ok? Y este L barra, le pongo L barra en el sentido bajo esta hipótesis, ¿ok? Pero si no, en general esta es la definición. ¿Cuántos son los desempleados dividido por la gente que está desempleada o la gente que está trabajando? Los empleados, ¿ok? Entonces, la diferencia de la notación es simplemente esta. Entonces le está diciendo, bajo esta hipótesis simplificadora, yo tendría una relación 1 a 1 entre cómo crece o cómo cambia el desempleo, ¿ok? Entonces, U sube, tengo más gente desempleada, es porque tengo menos gente empleada, porque L es fijo. Entonces, si U sube porque N baja, significa que al bajar de N me está bajando el producto. Entonces, bajar el producto significa que la tasa de crecimiento, esto es la relación entre Y, o sea, estos son niveles, y aquí le estoy escribiendo G de YT, sería la tasa de crecimiento del producto, o sea, la definición de tasa de crecimiento, G de Y es T más 1, perdón, esto YT, entonces lo podemos escribir así, tasa de crecimiento YT menos YT menos 1 dividido YT menos 1. O simplemente la resta si ustedes están hablando en log, pero la tasa de crecimiento, definición normal. Ok, entonces esto lo que me diría al hacer estas dos hipótesis. Sin embargo, yo aquí le muestro un gráfico que he sacado del Blanchard versión la última, donde, ¿qué le plotea? Aquí en el eje de la X de la abscissa tiene output growth, o sea, G de Y. Y aquí en el eje de la ordenada tiene cambio en la tasa de desempleo, o sea, tiene lo que está a la izquierda de este igual. Sí, este es un scatter plot, ¿verdad? Cada rombo es un, ¿cómo se dice? Una observación, ¿ok? Entonces, significa en un cierto año, cuánto era la tasa de crecimiento del GDP, del PIB, y cuál fue la tasa de variación, el cambio en la tasa de desempleo. ¿Ok? Entonces, estos son observaciones a los scatterplot según los años. Entonces, ¿ustedes qué ven? Si yo la recta es una recta de regresión, ¿ok? Pero si yo tengo este scatterplot y hago una regresión, efectivamente encuentro una relación de tipo negativo, o sea, que aquí haya un menos, ok, se confirma, pero la relación que yo estimo, la recta de regresión, tiene una cierta pendiente que no es 1. ¿Cuál es esta pendiente? Esto que le escribo abajo yo, o sea, no lo estoy escribiendo yo, no lo estoy inventando yo, es
la expresión de esta recta de regresión, ¿ok? Y entonces le está diciendo, la variación del desempleo está asociada de manera negativa con la tasa de crecimiento del producto, esto es verdad. Pero hay dos diferencias con respecto a lo que yo le escribí aquí arriba. Uno, la pendiente no es 1, sino que es siempre con menos enfrente, ¿verdad? Entonces, en valor absoluto, la pendiente no es 1, sino que es 0,4. Y además, tengo una intercepta positiva que me viene de esto 0,4 multiplicado el 3%. ¿Se entiende? Chicas y chicos, ¿cómo estamos? ¿Se ve la diferencia? O sea, ¿ven la diferencia entre lo que está escrito aquí? Perdón, no alcanzo bien a poner en evidencia. Lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí abajo. O sea, si yo le digo, bajo esta hipótesis, bla, 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 debería tener esta relación. Voy a mirar los datos y lo que me resulta en términos de la recta de regresión es esto. ¿Ustedes qué dicen entonces? ¿Las hipótesis que yo le hice arriba están bien, sí o no? ¿Les parece que se respetan en los datos, sí o no? Profe, ¿y ese 3% qué sería? En términos de la interpretación, ahora lo vamos a llegar a ver. En términos técnicos, o sea, básicamente me está diciendo que tengo una intercepta aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta intercepta de la recta? Es más 0,4 por 3%. Esto es el punto de donde sería la intercepta de mi recta. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significa en términos de interpretación económica. Justamente, todavía no hemos llegado. Pero la diferencia... O sea, hay dos diferencias, básicamente, entre lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí abajo. Entonces tenemos que ir a interpretar qué significa que aquí es 0,4 y no 1 y que exista esta intercepta. Pero se entiende entonces que si yo hago esta hipótesis, voy en los datos, hago una recta de regresión y lo que me resulta es que la pendiente no es 1, sino que es 0,4 y que tengo una intercepta, algo aquí de esta hipótesis está malo, está mal. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Sí, profe. ¿Se entiende, verdad? Profe, pero en el eje de las X sería el G de Y de T. Exacto, exacto. O sea, ahí la intercepto sería, si G y de T sería 0. Para encontrar la intercepta en el eje Y. Perdón, no entendí, o sea, aquí nosotros estamos, o sea, ¿quiere ver la diferencia entre lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí abajo? O sea, en el fondo es como para saber dónde se intercepta al eje Y. Sí, o Está sea, pendiente, está recta. la que está ploteada aquí en rojo es la que tiene la ecuación que está aquí abajo, exactamente. Sí, pero es que el tema es que no me calza, porque ya, si Mira, G de I de T, si G de I de T es igual a 0, entonces la intercept que está aquí, ojo que el 0 está aquí, no está aquí, esto en este ámbito del coso positivo y negativo. Cuando G de Y es igual a 0, UT menos 1, ¿cuánto vale? 0,4 más algo positivo, este valor aquí sería. ¿Se entiende o no? pero ahí el 3% habría que pasarlo a decimales. Sí, por Entonces supuesto, sería 0,0. es 0,03, sí, cierto. Y eso me daría 0,012. Estos son puntos de porcentaje, La escala 0,012 o sea, 1 es 0,01 porque son puntos de porcentaje aquí. Ah, ya. ¿Se entiende? Ya. Sí, perdón. O sea, aquí también, o sea,
está escrito así porque estos son 2%, 4%, o sea, 0.02, ¿se entiende? Todo está escrito directamente en punto de porcentaje, pero claro, aquí el número lo tiene que considerar en punto de porcentaje, por eso lo ve escrito aquí. ¿Se Ya, entiende? ahora sí. Sí, Sí, ahora sí ya. Es que Sí, no me cuadraba. sí, No me no, cuadraba perfecto. con el No, gráfico. no, tienes razón. Tenía que ser un poco más explícita, es decirle, ojo, que la escala aquí está escrito en punto de porcentaje directamente. Sí, perdón. Muy bien, gracias. Casi estaba más claro y espero que esté más claro para todos. Entonces, ¿qué les decía? Ya. Entonces, tenemos que entender que por qué, o sea, claramente estas dos hipótesis están malas, por lo cual nuestra expresión no es la que les resulta aquí, sino que lo que resulta aquí abajo, ¿ok? Entonces, de los datos, o sea, la situación es, ¿cómo lo interpreto yo esta cosa que está aquí abajo? ¿Y cuál cosa en particular? Esta pendiente y este valor que decía Nicole, que significa 3%. Miren, aquí le está diciendo, si la tasa de crecimiento del PIB no llega a ser por lo menos, o sea, 3%, significa que, o sea, si la tasa de crecimiento del PIB, estos son datos de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, si Estados Unidos crece al 2%, que uno dice, bien, estamos creciendo al 2%. No está bien, en el sentido que si usted crece al 2%, la tasa de desempleo va a subir, porque aquí va a tener algo negativo multiplicado por menos, aquí significa que la tasa de desempleo sube. O sea, uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Si la tasa de crecimiento del PIB es positiva, tenemos 2%, por ejemplo, o 2.5%, ¿por qué el desempleo sube? La razón es que esta hipótesis, que es decir que la fuerza de trabajo está fija, no es correcta, porque en la realidad la población sube, ¿verdad? O sea, tenemos una tasa de crecimiento la población de Chile sube con el tiempo. Tenemos una tasa de crecimiento de 1.8%. En Estados Unidos, de hecho, tienen una tasa de crecimiento de la población del 2 algo por ciento, ¿se entiende? Entonces, ustedes piensen, si en cada año hay 100.000 personas, porque sube la población, ¿no? Que se ajuntan al mercado del trabajo, o sea, que entran en la población en edad de trabajar, yo tengo que crear por lo menos 100.000 empleos nuevos para que, ceteris paribus, no me suba la tasa de desempleo. Ceteris paribus significa sin que la gente, consideramos que la gente no la despide, nadie pierde su trabajo y consideremos que la gente no cambia hacia inactividad, etc. Ceteris paribus, si hay 100.000 personas más en edad de trabajar que sí quieren trabajar y yo no creo 100.000 empleos, voy a tener la tasa de desempleo que sube. ¿Se entiende esto? Entonces, aquí dentro hay las consideraciones que L no está la fuerza de trabajo no está fija, o sea, ya banalmente, sin además pensar todos los cambios entre actividad e inactividad, simplemente la población crece, ¿ok? Entonces, cuando uno, por ejemplo, también cuando el INE muestra sus datos y se dijo cuántos empleos se crearon, se tienen que crear bastante empleo para que se absorba, decimos, la población que crece, para que la tasa de desempleo no suba, ¿ok? Y aquí, dentro de estos 3%, entonces ya algo que entra va a ser básicamente el crecimiento de la población. ¿Ok? Entonces, yo voy aquí, saco la lámina. ¿Profe? Sí. Entonces entiende si es que aumenta la producción, Sí. va a aumentar no, va a disminuir la tasa de desempleo. Si aumenta, perdón, la relación, por cómo está escrita aquí, es entre producción y desempleo. Entonces, sí, hay dos cosas. Para saber si el desempleo sube o baja con respecto al periodo anterior, yo me tengo que preguntar, uno, la tasa de crecimiento del producto, y ahora esto le damos un nombre, ¿es mayor o menor a la tasa de crecimiento que vamos a llamar la tasa de crecimiento natural
del producto natural, porque si esto es positivo, ¿ok? Entonces, si lo que está dentro de la paréntesis es positivo, aquí tengo un menos, me va a bajar la tasa de desempleo con respecto a ayer. Si esto es menor, me va a subir, y si esto es exactamente igual, el desempleo no cambia. Esto es la primera cosa que podemos, la primera conclusión a la cual estamos llegando. Pero no sé si era tu pregunta. Ok, así, aquí el concepto no es si la tasa de... es un poquito más complicado, o sea, complicado, es un poquito más... es diferente de decir si sube el producto, si sube la tasa de... Perdón. Tú me puedes preguntar, si sube la tasa de crecimiento del producto con respecto... O sea, decimos que, por ejemplo, en el año... en el 2018 tenía una tasa de crecimiento del PIB de 2.8%. Después, en 2019, yo digo, la tasa de crecimiento del producto fue de 2.9%. Está subiendo, subió la tasa de crecimiento. ¿Esto qué impacto tiene sobre la tasa de desempleo? Mire, el desempleo siempre aquí va a subir, porque lo que nos dice lo que nos dice los datos en términos de la tasa de crecimiento, decimos de esto, aquí déjenmelo escribir así, esto lo llamo G de Y barra, es la tasa de crecimiento que vamos a llamar natural. ¿Ok? Entonces, que Y suba, que la tasa de crecimiento del PIB suba del 2018 a 2019, bueno, es una buena noticia, sí, pero esto no importa en el sentido que el desempleo siempre va a continuar a subir, porque la tasa natural para Estados Unidos en los últimos 40 años se estima ser un 3%. No sé si era por ahí la pregunta. O sea, va a depender de la tasa de crecimiento natural. O sea, Así si es es. que esta es mayor que ella o menor. Así es, así es. Este es el punto clave. El desempleo va a bajar o subir con respecto al periodo anterior, según si la tasa de crecimiento del producto es mayor o menor a la tasa de crecimiento del producto que llamamos natural. ¿Ok? Y el concepto, ¿por qué lo llamo natural? Porque miren, es un poco parecido al concepto de tasa del desempleo natural. ¿Se acuerdan? UN, hemos definido UN, la tasa de desempleo del mediano plazo, ¿verdad? Cuando no hay, cuando la expectativa de precio son igual a la expectativa, a los precios efectivos, o la tasa de inflación esperada es igual a la efectiva. ¿Okay? Esta es la tasa de crecimiento, esta es la tasa de desempleo natural. Aquí le estoy diciendo, si G de Y es igual a este G de Y barra, el desempleo no cambia. O sea, si yo parto de una situación de mediano plazo, estoy en equilibrio con UN, si G de Y es igual a G de Y barra, siempre en UN me voy a quedar. ¿Ok? Desde que yo empiezo a alejarme por arriba o por abajo de este G de Y barra, la tasa de desempleo va a empezar a cambiar de un año a otro. ¿Ok? Entonces, este es el primer factor, decimos, que teníamos que interpretar, esto que se llama, entonces, que la tasa de crecimiento tiene que ser superior a la natural para que el desempleo baje, ¿ok? Entonces, ¿qué les decía? ¿Qué hay dentro de esto G de Y barra? Sin entrar demasiado en los detalles, yo les decía, acuérdense que básicamente nosotros, hasta bajo esta hipótesis simplificadora, acuérdense que N, que sería la gente empleada, en la realidad, la gente empleada, o sea, el número de personas que trabaja, o sea, solamente por la tasa de crecimiento de la población, para que esto sea constante, tengo que crear más empleo, para que no me cambie el desempleo, tengo que crear más empleos, ¿ok? Pero aquí dentro, G de Y barra, en términos de interpretación, no hay solo el crecimiento de la población. Siempre, se lo digo así de manera un poco informal, y lo vamos a ver más allá cuando hablaremos de crecimiento de largo plazo. Una manera estilizada de capturar el hecho que alrededor del tiempo no solamente la población crece, sino que
la tecnología avanza. Entonces, hasta sin hablar de capital, una manera fácil, entre comillas, de hablar de función de producción podría ser algo que me representa la productividad general, la tecnología, etcétera, que se llama A. ¿Ok? Entonces, esto sobre el progreso tecnológico nos vamos a concentrar harto en las últimas 3 clases, ¿ok? Para hablar de crecimiento de largo plazo, etcétera. O sea, el concepto es, yo puedo tener dos trabajadores que hacían los contadores, ¿ok? En los años 60, las personas, o sea, y no sé si ustedes vieron la película, lo encontré impactante, la película sobre unas mujeres que, una científica, básicamente una matemática que contribuyó al lanzamiento de Apolo, de la ¿cómo se llama? Astronave Apolo. Está en Netflix. No sé si han visto esta película. La cosa no sé, si la van a ver, no me acuerdo del título. La cosa impactante es que no habiendo computadores, en los años 50 y 60 tenían la NASA, por ejemplo, tenía un departamento donde había harta gente, que además, en particular en este caso eran mujeres, y además eran mujeres de color, black people, que hacían cálculos, eran computadores humanos, estaban por allá a hacer cálculos, ¿ok? Entonces, imagínense que necesitaban 20 personas para hacer los cálculos que ahora usted hace en su celular en un segundo, ¿ok? Entonces, si yo antes necesitaba 20 personas, ahora necesito una. ¿Por qué? Porque lo que estáis volviendo es lo que yo puedo representar dentro A. O sea que antes no tenía calculadores o calculadores que utilizaban el espacio de un edificio y ahora el mismo poder de computación ustedes lo tienen en un celular. Se dan cuenta que esto impacta también, ¿ok? Entonces, por ahora se lo dejo aquí escrito en palabra, o sea, dicho en palabra, pero de esto nos vamos a ocupar más en adelante, así que no se preocupen, por si acaso le interesa, lo vamos a ver. Dentro de esto G de Y barra hay la población que crece y también la tecnología o el progreso tecnológico que evoluciona, ¿ok? Entonces, el punto es, no solamente crece la población, por lo cual yo necesito crear empleos. Además, con la tecnología, esta tecnología es una tecnología que yo estoy interpretando como para producir lo mismo, necesito menos gente, si este A sube con el tiempo. ¿Se entiende? El concepto no está formalizado. Yo estoy de acuerdo por ahora, lo vamos a formalizar más allá. Así que paciencia, vamos a hablar de tasa de crecimiento, del crecimiento del progreso tecnológico, de cómo impacta. Lo vamos a ver mucho más formalizado. Por ahora se lo cuento así en palabras, pero el concepto, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Súper, estamos todos de acuerdo, o sea, por lo menos una manito, o si no, Nicole, después tú lo explicas. Me ayudas tú por si acaso hay problemas después. Ok, entonces, esto para que tengan claro un poquito la interpretación de que está dentro de esto G de Y barra, que se estima, por lo que yo veo en los datos, en Estados Unidos es 3%, diferentes países, diferentes valores, ¿ok? Porque diferentes países tienen población que crece de manera diferente, o sea, que crece o que no crece, y progreso tecnológico también distinto, ¿ok? Entonces, no es que esto 3% es universal, esto porque estamos hablando de Estados Unidos en los últimos 50 años. Ok, ahora vamos a interpretar este 0,4. O sea, básicamente aquí la idea, ¿de dónde podría venir según ustedes? O sea, aquí le estoy diciendo, ok, consideremos ahora que la tasa de crecimiento es superior a G barra, por lo cual aquí dentro tengo algo positivo. ¿Por qué no me disminuye según aquí? ¿Por qué yo aquí, por ejemplo, no tengo el coeficiente 1 y tengo el coeficiente 0,4, que es menor que 1? Esta es la pregunta. ¿Tienen alguna, no sé cómo decir, intuición, alguna idea de dónde podría venir esto? ¿Por la relación que tienen ambos? Sí, o sea, económicamente, ¿qué podrías decir? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, básicamente mira, si lo miran aquí dentro, ¿ok? Aquí le estoy diciendo, ok,
estoy creando bastante empleos para compensar la parte de tecnología, el crecimiento de la población, perfecto, aquí dentro tengo algo positivo. Pero ¿por qué entonces en este caso el desempleo, por ejemplo, si aquí dentro yo tengo algo que me da 1, ¿okay? ¿Por qué no me baja de 1 punto, sino que me baja de 0.4 un punto de porcentaje? ¿Por qué no baja de 1 a 1? ¿Por qué la relación no es 1 a 1? Considerando lo que está aquí dentro de la paréntesis, por supuesto. O sea, la pregunta era, económicamente, ¿cuál podría ser la razón? De lo que vemos, que básicamente esto de dónde saca, de dónde sale, bueno, esto es, lo hemos dicho, básicamente esto son, esto no es ninguna teoría, esto es datos, o sea, estoy haciendo una regresión y recupero esta pendiente, 0,4. Ok, ¿qué significa? O sea, entonces, ¿se entiende? Aquí no hay ninguna teoría. Pero ¿cómo lo explico según ustedes? Entonces, espera que voy a ver en el chat. Por el L que no es fijo. El L que no es fijo es lo que entra aquí dentro, más bien. Ya, sí. ¿Se entiende? Entonces, sí, perfecto. Mire, es muy importante que vayamos clarificando. Dentro este G de Y barra, que sería, ¿por qué le puse el T aquí? Bueno, le puse el T porque G de Y barra, o sea, esto, como le digo, es por los datos entre los 1960 y 2014. Si yo voy a sacar datos, qué sé yo, del 1850 hasta el 1960, tendré otro G de Y barra. Entonces, por esto aquí le puse el G de Y barra T. ¿Ok? Puede cambiar, pero se entiende que esto puede cambiar, o sea, si nos ocupamos ahora vamos a hablar del 3%, el 3% voy a considerar fijo, no que depende de cada año, ¿se entiende? Esto es más bien como de largo plazo. Entonces, lo que les decía, dentro de esto G de Y barra, que sería el 3% para los Estados Unidos en los últimos 50 años, hay algo que tiene que ver con el crecimiento de la población, o sea que aquí te lo llamamos GDL, o sea, cómo crece la población, en este caso la fuerza de trabajo, y también cómo evoluciona, cómo crece esto factor de progreso tecnológico. Que entonces estas dos cosas entran en GDY barra. Mientras el segundo bullet point, ahora es lo que nos interesa, ¿por qué este coeficiente en frente de GY no es 1? Ok, entonces este otro punto, espera, Alex proponía políticas gubernamentales para mantener la tasa de desempleo en cierto porcentaje. Sí, tiene razón, no es full, ¿en qué sentido? Aquí, pero algo de correcto tiene, Alex, porque aquí le estás diciendo, si yo, para que el cambio fuera 1 a 1, básicamente yo le debería decir que desde que quiero producir más, despido gente, quiero producir menos, contrato gente, ¿ok? Pero la realidad es que, como hemos visto, por ejemplo, ahora en la crisis, la realidad es que es costoso encontrar gente, es costoso encontrar gente en el sentido de contratar personas, la representación típica, o sea, si usted busca trabajo, no es que lo va a encontrar instantáneamente, va a buscar anuncios, no sé, va a usar su network, cualquier sea la modalidad, necesita tiempo. La empresa necesita tiempo para encontrar la gente para hacer su trabajo. Entonces, no es que si baja un poco, si quiere producir un poco menos, la primera cosa que hace es despedir. No, ¿por qué? Porque hay un capital humano, porque hay un aprendizaje, no es que yo voy a despedir gente y la contrato el día después. De hecho, ahora en la crisis, o sea, la política que pusieron o sea, una de las políticas del gobierno de Chile a partir de abril, ¿no? Del crisis COVID, fue reducir o sea, ayudar a las empresas a no tener que desvincular la gente con lo que han hecho, por ejemplo, las reducciones de horas o la suspensión del contrato, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta que es costoso. No es que yo entonces despido a gente así solo porque quiero producir un poco menos.
Y la misma cosa en términos de contratar. Contratar toma tiempo, no es fácil. Hay que básicamente, todo viene y lo van a estudiar más allá. De hecho, hay un curso que se llama, algo publicidad, hay un curso optativo, creo, de economía que se llama Tópicos de Economía Laboral. Economía laboral es todo un tema, porque el trabajo es un bien donde claramente no es competencia perfecta, porque hay mucha simetría de información. De los dos lados. Ahí yo no sé si me va a gustar trabajar en esta empresa y la empresa no sabe si yo soy buena para lo que tengo que hacer allá. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto del por qué esto no es 1, sino que es 0,4? O algo que sea menor que 1, esto se entiende, algo que sea menor que 1. Después depende de los países cuánto vale. Pero ¿por qué decía que Alex tiene razón? Porque seguramente en los países donde es más fácil despedir o, por ejemplo, o sea, donde o sea, instituciones diferentes del mercado laboral seguramente afectan esto número aquí. Entonces, de una cierta manera, tenía razón. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió los conceptos? La vida real nunca va a ser 1. En la vida real nunca va a ser 1. De hecho, le tengo una tabla aquí de un paper relativamente recién, o sea, no sé si alcanzan a ver aquí. Tabla 7 le dice, es un paper del 2017, e hicieron bueno, no entro en los detalles de cómo lo hicieron, porque si ustedes van a ver lo que estimaron, esto... Miren, si van a ver lo que estimaron, ¿se alcanza a ver o es chico? Me dicen si se alcanza a ver. Lo que estimaron estos autores son dos diferentes ecuaciones de Okun, ley de Okun, ¿ok? Que lo que tenemos escrito aquí enfrente. La más cercana, o sea, la que igual a lo que hemos escrito nosotros, bajo una cierta hipótesis, es la que usa datos anuales, ¿ok? Entonces tiene UT menos UT estrella, aquí tienen el beta que van a tener que estimar, y Y se entiende tasa de crecimiento de del PIB, ¿ok? Y este Y estrella sería la tasa de crecimiento natural, ¿ok? Entonces, ¿cuánto valen estos coeficientes betas según los países? ¿Lo ven aquí que hay una diferencia? Miren el beta, miren el beta esto de la tercera columna, ¿ok? Lo del colano, ¿cómo se llama? Datos anuales, pero podrían ser, bueno, aquí es un problema de estimación después. ¿Qué ven? ¿Qué les parece aquí? ¿Tienen alguna intuición del por qué? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, un coeficiente más cercano a 1 en términos de valor absoluto, que aquí tienen menos 0,8 para España, y si usan datos quarterly, que significa trimestrales, y más resulta más alto aún, pero repito, concentrémonos sobre esto porque ya está ok. Sí. ¿Es porque Japón tiene políticas más restrictivas? Muy bien. Por ejemplo, ¿en qué sentido más restrictiva? Porque Japón tiene un número súper bajo. O sea, en Japón cambia la producción, cambia la tasa de crecimiento del PIB, puede ser mucho más alto de lo que es ¿cómo se llama? La tasa natural, y el desempleo va a bajar relativamente poco. Y del otro lado funciona también cuando va mal las cosas. O sea, si la tasa de crecimiento es mucho más baja, o sea, es más baja de lo que es la tasa natural, igual el desempleo no va a subir tanto, ¿ok? Entonces funciona en el bien y en el mal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué significa que tiene política restrictiva? Está súper bien, pero si nos puede ser un poquito más explícita, ¿en qué sentido? No sé si todo el mundo conoce la situación de Japón, esta es la pregunta. ¿Puede ser como en la forma en que se abre el comercio internacional? Más que el comercio, bueno, también es una economía bastante cerrada, pero aquí tiene que ver con mercado laboral, básicamente, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes tienen, lo que entiendo, tienen algunos cursos que son tipo business, cómo hacer negocio en otros países, ¿no? No sé bien cómo se llama este curso, pero una vez vi que tenían algo de este tipo, o sea, por lo menos el año pasado. Entonces, yo no sé cuánto tengan, o sea, yo nunca fui a Japón, ¿eh? O sea, entonces hablo por lo que leo, pero
En Japón, bueno, aparte que hay empresas, muchas empresas todavía son como con un link familiar, ¿ok? Entonces hay familias de empresarios, familias industriales. La ética o la moral del trabajo es mucho, o sea, es algo que creo que es para nosotros, gente con genes españoles o con, en todo caso, del sur del mundo, o sea, no, claramente es difícil entender. Una moral del trabajo súper rígida, una ética del trabajo súper rígida, o sea, de un lado es muy difícil que despidan, hay una especie de vínculo como por vida, de otro lado, las empresas, ¿cómo se dice? Pretenden, o sea, piden muchos a sus trabajadores. O sea, muy poca, la gente no se toma vacaciones, muy pocas vacaciones. De hecho, yo acabo de descubrir que no existe el concepto de día, ¿cómo se llama? Licencia médica. Básicamente, por cuanto absurdo le pueda parecer, yo no sé cómo que están en la Organización Internacional del Trabajo, si usted tiene que considerar, por ejemplo, si tiene que hacer una cirugía, básicamente va a tener que tomar vacaciones, porque no toda la empresa, o sea, no es obligatorio por ley tener el concepto, por ejemplo, de licencia médica, de un toto de días al año, etcétera, etcétera, pagados, porque usted está enfermo. Entonces, hay una palabra, o sea, no me acuerdo cuál es la palabra que significa muerte por exceso de trabajo, que creo que decimos, seguramente en el sur de Italia no pasa que la gente muere por demasiado trabajo. No es para ser despectiva, pero se entiende, o sea, es una moral, es un mercado mucho más rígido de lo que es, por ejemplo, el mercado chileno o estadounidense. Rígido en el sentido que el link es mucho más, es más general, como les decía. De un lado, la empresa pide mucho, del otro lado, los trabajadores saben, entre comillas, que a menos que, o sea, la empresa va a hacer de todo para no tener a llegar que despedir sus trabajadores, por ejemplo. No sé si era esto lo que tenía en mente Nicole, o no sé si ustedes, puede ser que... Sí, es que bueno, yo tomé un electivo de la cultura en Asia. Eso, Sí, exacto, eso, exactamente. sí, Ese selectivo y pensaba. se hablaba de eso, de que bueno, ellos tienen una cultura muy restrictiva y pasa con el comercio tanto como en las empresas, como usted decía, que son más bien familiares. Exacto. Todavía se sigue el concepto, igual que en China. Exactamente, exactamente. Entonces esto, claro, si usted quiere hacer negocio con personas por allá, hay que saber un mínimo cómo funciona. Entonces, en todo caso, entonces, por ejemplo, Y además es muy difícil hacer negocios con ellos porque son muy desconfiados de la gente extranjera. exactamente, siendo desconfiado porque piensan, porque considerando, porque dicen no tienen la misma norma cultural que tengo yo, ¿cómo me puedo asegurar? De hecho, yo tengo un conocido que hace, no sé ahora cómo hace con esta pandemia, pero como import-export con China, y me decía, yo por mucho tiempo lo vivía súper mal porque ni siquiera firmábamos contratos, perdón, hacíamos, ¿cómo se dice? Con la mano, shake hands. se hacían, ¿cómo se dice en castellano? Hacer así con la mano y estaba. Y él decía, o sea, yo si no es en frente de un notario, o sea, yo no hago confianza a alguien porque hacemos así con la mano, o sea, no funciona así en Chile. Y bien, entonces, o sea, estas son las diferencias culturales y esta es la parte de hacer negocio, pero aquí está, para la parte de hacer, de cómo funciona también el mercado del trabajo, ¿ok? Ahora, uno se podría preguntar cómo es posible que España tenga 0.8. La razón es que los datos aquí son hasta el 2013 y la crisis subprime, o sea, en Europa después del 2008 pasó también como la crisis de la deuda 2011, por lo cual en España, en Grecia, en Italia, el desempleo se fue a las nubes y el problema de España, o las características de España, por ejemplo, como también de Italia, es que hay un mercado laboral a dos velocidades. Uno, para los jóvenes, básicamente que le hacen solo contrato a tiempo determinado o con cero protecciones, etc. Y lo que están dentro del sistema
O sea, no sé, lo que tiene la edad de mi papá, que tienen un contrato indefinido, con todas las protecciones, etc. Entonces, al final, España e Italia tienen harto, o sea, en realidad lo que pasó es que despidieron masivamente lo que eran los jóvenes, por ejemplo, en estos años, o sea, cuando, y ahora de nuevo con la crisis COVID. Por lo cual, no es que todo el mercado laboral español sea tan flexible o fluido, pero una parte, que sería por edad, sí. ¿Ok? Entonces, porque uno me podría decir, ¿cómo es posible que España tiene un coeficiente más alto que Estados Unidos? Porque además pegó mucho los años que están usando para las estimaciones. ¿Se entiende todo esto? Yo sé que hay mucho bla, 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 pero... Sí, profe, se entiende. Súper, perfecto. Ok, Profe, sí. entonces quiere decir que cuando van creciendo como el beta, la relación va a ser como más 1:1, o sea que aumenta uno y disminuye el otro. Así es. Básicamente, como ves aquí en las estimaciones, ningún país llega a tener 1, pero aquí, de hecho, creo que aquí en esta tabla el más alto de todo es España, ¿verdad? O sea, 0.8. Pero repito, es un poco un outlier. En realidad no es tanto, si uno usara datos mejores no se haría tan extremo. Como ves tú, básicamente vamos de lo más bajito, que pueden ser 0.15, algo así, hasta 0.6, o sea, 0.56, cosas de este tipo. Nadie llega a 1, pero más cercano es a 1 en valor absoluto, más básicamente tú vas a tener una situación en la cual la tasa de desempleo reacciona mucho a lo que es variación en el crecimiento del PIB. Ahora, por ejemplo, hay todo un tema. Estos son países desarrollados. El problema... Sí. ¿Puedes repetir lo que dijo recién? Más cercano a 1 en valor absoluto, ¿qué significaba? Sí. Que, mira, más cercano a 1 significa que el hecho que la tasa de crecimiento sea diferente de GDY barra, ¿ok? Tiene un efecto más fuerte sobre la sobre la evolución del desempleo. Entonces, si aquí dentro es positivo, significa que la tasa de desempleo va a bajar mucho, más, o sea, con beta más que tiende a 1, mientras que básicamente si este es muy chico, si este es 0.1, significa que cualquier diferencia tenga tú aquí dentro, bueno, la tasa de desempleo al final no varía mucho, que es un poco más, entre comillas, estable. Mientras que más... ¿Se entiende? Entonces lo que les quería decir es, ojo, todo lo que está aquí dentro son países desarrollados. No me acuerdo si aquí le puse, o creo que no, perdón, déjeme ir rápido para ver si le puse la tabla, no. Uno puede ir a hacer estimaciones con los países en desarrollo o emergentes y la situación es diferente, porque típicamente los países emergentes tienen tanta informalidad y el mercado del trabajo informal que uno no captura bien, este beta no captura bien, porque cuando las cosas van mal en los países emergentes, la gente no es que se va directamente, no es que se va al desempleo, se va al empleo informal, lo que yo aquí no capturo, ¿ok? Entonces, cuando hay mucha informalidad, estas estimaciones son menos informativas, ¿ok? Entonces, pero se pueden mirar también para los países, o sea, esta tabla podríamos ir a ver cuánto vale para Chile, para, qué sé yo, Colombia, Perú, ¿ok? Entonces, no lo puse aquí, pero tengo la tabla. En caso se lo muestro la próxima vez. Pero Lisset, entre más pequeño es beta, así es, en valor absoluto, entre más pequeño es beta, más estable es, o sea, menos varía la tasa de desempleo, así es, correcto. Y entonces un caveat cuando se habla de países con mucha informalidad, esta relación tampoco es muy, pierde un poco de importancia económica porque, repito, la gente se va mucho a la informalidad más que al desempleo formal, porque desempleo formal significa decir que yo sí estoy, no trabajo, pero busco trabajo, estoy disponible a trabajar mañana, etc. Entonces, esto es un poquito un caveat. Bueno, resultado. Hemos visto la ley de Okun. Esta es la ley de Okun y la interpretación, me interesa que tengan claro la interpretación de esta tasa de crecimiento normal de la producción y de qué significa este beta. Con esto yo cierro aquí, son las 11:11, o sea, extra
extra, mucho más tiempo, pero cierro, o sea, toda la parte que queda de estos grupos de lámina no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo y tenemos demasiadas cosas que ver, más interesantes creo yo, o por lo menos más fundamentales, por lo cual, de esta parte, de esta lámina, quiero que lleguen hasta aquí, a tener claro qué significa la ley de Ockham. Con esto, sí, estoy bien, o sea, estoy bien con el tiempo en el sentido que puedo empezar la otra parte, pero mi plan era de ir mucho más allá, así que estoy bien, pero estoy mal. Según mi plan, estoy mal. Pero Lisette, agradezco. ¿Profe? Sí. Sí, ¿Profe? sí, dime. ¿Cómo se llama esto? La tasa de crecimiento natural, entonces, ¿cómo podría dar como una definición? Sí, la tasa de crecimiento natural de la producción es la que corresponde, básicamente, o sea, la definición estricta de tasa de crecimiento natural es la que hace que la tasa de desempleo no varíe. Porque si G de Y es igual a G de Y barra, o sea, cuando G de Y es igual a G de Y barra, la tasa de desempleo queda estable. Ahora, esta es la definición que veo simplemente de esta ecuación. En términos de la interpretación de lo que está dentro esta tasa normal de crecimiento, ¿ok? En términos de la interpretación económica, esta tasa incluye el hecho que crece la población, entonces la tasa de crecimiento, si quieren, de lo que es la fuerza de trabajo, y también la tasa de crecimiento de lo que es el progreso, progreso tecnológico o tecnología. ¿Ok? Entonces, la tasa de crecimiento, o sea, lo que le quería decir es, en términos de definiciones, perdone, déjeme borrar aquí. Si yo le digo que parto de una situación de tasa de desempleo UN, ¿ok? Entonces, si yo estoy en un UN y yo le digo entonces UT, o sea, decimos, en T-1 estoy en UN, ¿ok? Entonces, esto me dice que la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento natural es la que me permite de tener un desempleo estable y además, en este caso, al nivel de la tasa de desempleo natural. ¿Ok? Entonces, en términos de definiciones, la que hace que la tasa de desempleo no cambie, es la tasa o sea, si la tasa de crecimiento efectiva es igual a la natural, la tasa de desempleo no cambia. Ahora, ¿Profe? ¿sí? Es como, por así decirlo, como un margen, ¿no? O sea, me está diciendo, ¿en qué sentido margen? Margen, no entiendo. Como lo decíamos antes, que existe como un margen como para que no varíe tanto o para que no se vea tan afectada. No estoy segura si lo diría como margen, no estoy súper segura, pero creo que la idea está correcta. O sea, sí, el hecho es que yo esto no sé qué es. O sea, yo esto me lo tengo que recuperar de manera indirecta de los datos. ¿Ok? Es como el concepto de UN. Ustedes me dicen, ¿cuánto vale UN? O sea, no sé, UN, según lo que habíamos definido, mu más z dividido por alfa, ¿se acuerdan? O sea, si yo le digo que PT es igual a pi esperado menos alfa ut menos UN, ¿ok? Esta es la definición, o lo que habíamos escrito de manera más, o sea, esto es equivalente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto lo puedo escribir así, M, el margen de la empresa, para que no se confundan, M más Z menos alfa UT. La definición de tasa de desempleo natural me dice que UN es igual a M más Z dividido por alfa. O sea, ¿qué significan los datos? Yo no tengo ninguna idea de cómo ir a recuperar esto de los datos. Me lo recupero de manera indirecta. Digo, cuando la tasa de inflación no cambia, o sea, bajo la hipótesis que P esperado es igual a PT-1, por ejemplo, ustedes, si quieren, más bien podemos hacer un paralelo entre la tasa de desempleo natural, ¿se acuerdan? Hemos dicho, si yo digo que la expectativa son adaptivas, miran al pasado, si UT es igual a UN, la tasa de inflación no cambia. Y aquí
similar, pero con la tasa de crecimiento. O sea, si G de Y es igual a esto, G de Y barra, que es de base, yo no sé cuánto vale, porque no tengo que ir a ver en los datos, entonces la tasa de desempleo no evoluciona. Yo creo que el mejor paralelo podría ser entre estas dos. De hecho, siempre estos son siempre, esta es la tasa de crecimiento natural, como esta es la tasa de desempleo natural. ¿Se entiende un poco el paralelo? ¿Lo ven un poco? O sea que Sí. no estoy segura de tu interpretación y como margen, no estoy súper segura que entiendo bien, pero no digo que está mala, simplemente que yo no estoy segura cómo lo diría yo en este caso. Pero el paralelo más directo creo que es esto. Como hemos definido la tasa de desempleo natural, básicamente de manera indirecta, como lo que nos hace cambiar la inflación, la tasa de crecimiento natural del producto del PIB es de manera indirecta la que no le hace cambiar no le hace variar la tasa de desempleo. Después, en términos económicos, o sea, en términos de que uno dice, ok, ¿qué significa? Bueno, dentro G de Y entran el hecho que hay una tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo de la población y hay también, en la realidad, una evolución de la tecnología. Y estas dos cosas, por lo menos estas dos cosas entran dentro G de Y barra. O sea, yo lo quiero decir, un país donde la población crece menos va a tener un G de Y barra más bajo. Estoy seguro. ¿Okay? ¿Cuánto vale la tasa de crecimiento natural en Italia? No lo sé, o sea, debería ir a ver los números, etcétera, que la última estimación, etcétera, pero sí o sí le digo que como la población en Italia crece mucho menos, de hecho casi cero, que en Estados Unidos, seguramente la componente de GL que entra aquí dentro es más chica, es baja, o sea, será casi cero. ¿Se entiende? Aparte los inmigrantes, si no fuera por los inmigrantes, en Italia ya la población estaría bajando, o sea, estaría disminuyendo, tasa negativa, o sea, increíble, ¿no? ¿Se entiende un poco más? Sí. Ya, perfecto. Entonces no voy a hacer nada más, creo, porque aunque todavía no me paso, pero no me quiero pasar, porque además varias veces me pasé. Entonces, miren, yo el jueves le voy a subir un video en el cual, sí, voy a retocar un poco esto en el video del jueves, o sea, esto significa la interpretación de G de Y, de esto. Creo que sí, imagino que sí. Sí. Ok, voy a retocar un poco esto en el video del jueves. Y después de esto voy a empezar a ver lo que es entrar un poquito más en los detalles de la política monetaria, porque en realidad hemos ya hablado del Banco Central, entonces voy a hacer un recap de lo que hemos visto en términos de oferta de base monetaria, oferta de moneda, pero le voy a tener que pedir pero le voy a decir, ok, hasta ahora hemos dicho que el Banco Central cambia, sube, baja la oferta de moneda. En la realidad, el Banco Central no es que cambia, sube, baja la oferta de moneda. Lo que hace el Banco Central es cambiar la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos poner en relación esto con la moneda? Etcétera. Son las cosas que tenemos que ver. Y nos sirven, sí o sí, porque les acuerdo que el 11 de diciembre va a venir un consejero del Banco Central, que sí tiene un consejero, una de las personas que está sentado en el consejo, que eligen cuando se cambia la tasa de interés de política monetaria. Entonces, ojalá que el 11 de diciembre pueden participar a la charla y hacerle todas las preguntas que quieran para descubrir qué hacen de verdad en el Banco Central. Él o ella, no sé, lo va a saber mejor que yo, pero tenemos que llegar listo a esto, entonces vamos a tener que ver bien la parte de política monetaria. Ahora, ya le digo que en estos grupos de slides que le subí tienen la referencia. Yo no le voy a subir nada de PDF, porque si ustedes van en el sitio del de Gregorio, está todo disponible, ¿ok? Entonces inútil que yo lo descargo para subírselo, le pongo el link y se van a buscar estos capítulos que les sirven, ¿ok? Entonces esta referencia no es Blanchard ni ninguna edición, es el manual de José de Gregorio, para las cosas que vamos a ver, ¿ok? A partir del jueves. Esto, Sharp 1120, increíble, primera vez que pasa, cierro acá. Así que, si tienen duda, pregunta, me escriben, por supuesto, yo voy a retocar un poco los conceptos y
eso, cuídense. Y nos vemos. Hoy muy importante, hoy a las 6 hay la charla del ciclo de charla El valor de las mujeres en la economía. ¿Se inscribieron? Le mando el link para inscribirse. Nos vemos ahí. Muy bien, Lisette, muy bien. Sí, profe, ya me inscribí. Súper, ya mandaron el link, perfecto. Se los bombardamos del link de mail porque es muy importante que participen. Así que nos vemos a las 6 en realidad. Profe, Sí, o sea, ¿lo enviaron al correo? Ese... lo No, enviaron, no. te lo envío, lo pongo aquí en el chat, no es muy complicado. Sí, lo enviaron al correo hoy día. Ah, hoy día, ya, súper. Ya. Hoy día, ok. Si no, Sí, profe, entonces no se preocupe, ahí lo busco. ya, ok, súper. Ya, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chicos, chicas, chao.